Accedimos a antecedentes reveladores de una millonaria estafa realizada por un contador al Servicio de Impuestos Internos. Por medio de reclutadores engañó a más de 100 usuarios de la clave única para obtener devolución de impuestos fraudulentas. El contador cayó junto a su familia. La historia de esta operación rescate en el reportaje de Fabián Acevedo. Más de un centenar de personas fueron reclutadas para participar en lo que les presentaron como un negocio legal, pero detrás existía una red familiar que habría defraudado al Estado en más de 800 millones de pesos. Es un hecho inédito, es una tipología que no habíamos detectado y que sabemos, de acuerdo a las indagatorias que hemos realizado, que este proceso sí se ha realizado en otros países, ha sido detectado en Países Bajos, en Alemania, Estados Unidos. Es ahí donde logramos advertir que las personas no sabían lo que era una acción, no sabían cómo se repartían los dividendos respecto a una acción, no sabía a qué empresa correspondían las acciones. Y en ese contexto, todas son coincidentes en decir, llegó una persona a nuestra casa. En este reportaje a fondo le mostraremos antecedentes inéditos de quienes están detrás de la gran y millonaria estafa al Servicio de Impuestos Internos a través de un esquema simple, donde su mentor, un contador, encontró una vulnerabilidad y apoyado por medio de un primo, terminó incluso contratando a captadores para la obtención de las identidades digitales de chilenas y chilenos. Sí, generalmente en los servicios públicos, cualquiera sea, servicio de registro civil, de cualquier servicio, uno puede ingresar a ese servicio y obtener información de contribuyentes con la clave única. Tenemos al experto que hace las declaraciones, pero también tenemos a aquel que vende esta especie de producto financiero. Consigue gente que son comisionistas, como vendedores comisionistas, y luego reclutan a todas las demás personas. Carlos Altamirano Calisto es el contador. Vive en esta casa de San Bernardo, la que fue allanada por la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de la Policía de Investigaciones. ¡Policía! Altamirano no tiene antecedentes policiales y es de vasta experiencia en la contabilidad. Por ello, una de las empresas que estafó le dio la absoluta confianza y libertad. CHG Asesorías e Inversiones fue el blanco de este contador. El director es Alberto Chadwick, primo del ex ministro del Interior. Según los investigadores, Altamirano se relacionaba directamente con el Servicio de Impuestos Internos y utilizaba uno de los computadores de la empresa para comenzar a probar el mecanismo que le reportaría los primeros millones. Incluso inscribe a su pareja y a otras casi 30 personas como accionistas para hacer declaraciones falsas y generar una devolución de impuesto fraudulenta. Que es lo que dice Carlos Altamirano, decir, nosotros repartimos ganancias porque estas personas tienen acciones. Esas acciones ya pagaron previamente impuestos. Por lo tanto, el pago de ese impuesto se les traspasa a las personas. Al declarar eso, Carlos Altamirano, después, con las personas que habían sido reclutadas, se presenta la solicitud de devolución de impuestos. Y el Servicio de Impuestos Internos, al ver que ya habían pagado el impuesto, a través de recibir el formulario de devolución, el Servicio de Impuestos Internos entonces hace esta devolución. Esto se hace muchas veces de manera reiterada. Partieron 2 personas probablemente y luego cuando se dieron cuenta que podían obtener estas devoluciones comenzó a crecer este grupo de personas con primos, con los hermanos, con los cuñados, con gente, digamos, de su confianza. Ellos estuvieron con esta operación durante el 2020 y el 2021, que para nosotros son año tributario 2021 y 2022. Nosotros nos dimos cuenta de esto en el 2023. La subdirectora jurídica subrogante de Impuestos Internos dice que probablemente el intento de robar plata del Estado comenzó con 2 personas. Una vez que les resulta, a la fecha suman más de 150. Tras las primeras pruebas del mecanismo, Altamirano habría reclutado a su primo, Andrés Giannini Altamirano, quien se cambia el nombre a Luciano. Con una labia implacable y bigote fino bien conectado, estilo mosquetero, se encarga de los reclutamientos para generar listas de personas que debían cumplir 2 requisitos: tener bajos ingresos y sus claves únicas o tributarias.
Como si fuese un jefe operativo, le da instrucciones a su pareja, primos y hermanos, quienes operan como captadores con este cuento. Los contadores de Santiago me informan que las empresas tienen una repartición de utilidades que ellos no pueden solicitar dicha devolución. Pero si ustedes me facilitan su clave única, su cuenta corriente y la clave para poder ingresar al servicio de impuestos internos, nosotros vamos a hacer que esas devoluciones les lleguen a ustedes y ustedes se van a quedar con un porcentaje de la devolución. Las personas lo que hacen entonces, ante esta posibilidad, es entregar su clave única, la clave del servicio de impuestos internos y también entregan la cuenta corriente o la cuenta root en la mayoría de los casos. Con la información que nosotros obtuvimos de la investigación se logró establecer que por lo general era un 10% para la persona captada y el otro 90% se iba a las arcas, en este caso de la sociedad o de la organización criminal, por supuesto. Con esto se utilizaban cuentas bancarias de los propios captadores, ¿cierto? Y de la empresa que creó Luciano Iannini, que era otro brazo operativo relevante de la organización. De los 150 supuestos contribuyentes que habrían facilitado sus cuentas e hicieron declaraciones falsas, al menos 8 están en la región metropolitana. Tocamos puertas. ¡Aló! ¡Aló! Hablamos con sus conocidos. Oye, ¿tú tenías el teléfono de él? Sí. ¿Me lo podrías convidar? A los 8 los buscamos. Y solo uno de ellos dio la cara, asegurando ser una víctima, incluso hizo una denuncia ante la policía. Soy Eduardo Fernández y soy uno de los afectados por Carlos Altamirano. Su nombre está en el listado de quienes presentaron declaraciones juradas del año tributario 2022. Según este documento del Servicio de Impuestos Internos, declaró 11.060.910 pesos en dividendos, obteniendo una devolución de 3.444.449 pesos. Esa plata dice que apareció en su cuenta bancaria luego de hacerle un favor al hermano de uno de sus mejores amigos. Uno de mis mejores amigos me pide que si le puedo recibir una plata. Yo en confianza le dije que sí, me pidió mi RUT y foto de mi carnet. Le mandé las fotos, me dice que tengo que esperar y cuando me llegue el depósito le avisa y la vamos a retirar. Él nunca te mencionó, digamos, de dónde provenía la plata, ni tampoco nunca te habló de Carlos Altamirano, de quién era esta figura. Tú no... Nunca yo llegué a saber quién es Carlos Altamirano ahora que salió todo el caso. Según su versión, a él ni siquiera le llegaron con el cuento de las acciones, sino se aprovecharon de la confianza. Todo quedó al descubierto, dice, una vez que quiso iniciar actividades para vender ropa y zapatillas sin poder iniciar sesión con su clave en el Servicio de Impuestos Internos. Entonces fue a la oficina de la institución pública a intentar recuperarla y ahí le contaron que estaba bloqueado por delito tributario. Contactó a su a estas alturas ex amigo para saber qué había pasado con el favor que le hizo su hermano y le reconoció que había caído en una estafa. Me lo negó varias veces, pero uno lo conoce igual hace tiempo y me dice que sí, que era una estafa, que pensó que yo sabía, asumiendo que yo sabía y yo no tenía idea. Todas las personas que eran reclutadoras siempre se quedaban con un porcentaje. Las devoluciones que tuvimos a la vista y que revisamos son todas devoluciones que sobrepasan los 3 millones de pesos, 3 millones, 4 millones de pesos. Por lo tanto, una persona que recibía 4 millones de pesos se quedaba aproximadamente con 700.000 pesos hasta 1 millón de pesos. Eduardo dice no haber recibido un solo peso por prestar su cuenta y sospecha que al entregar su carnet, el captador que supuestamente lo embaucó generó su usuario y clave del Servicio de Impuestos Internos. Ahora dice estar viviendo una pesadilla junto a su familia. Primero, el servicio le cursó una multa de un poco más del 200% de la transferencia que recibió por la declaración maliciosamente falsa. Y ya le llegó una carta de embargo por un monto que supera los 8 millones de pesos. Fuerte, muchas peleas, miedo. Llegamos al punto de no querer abrir la puerta en algún momento porque perder nuestras cosas por algo que no nos corresponde es fuerte para cualquier familia, incluso para uno. Es algo que le corresponde a los delincuentes que hacen esto. Se les tomó declaración y todos declararon que recibieron la devolución y parte de esa devolución la fueron traspasando a las cuentas corrientes de las personas que estaban dentro de la operación. La multa contemplada en el artículo 97.3
97.4 inciso tercero, además de presidio, contempla una multa del 100 al 300% del monto defraudado. Yo creo que fue como una oportunidad que se vio, dado que se manejaban las claves de la empresa y dado que se tuvo acceso a claves de personas también. Yo creo que es súper importante mantener la clave en resguardo. Si bien los dineros eran transferidos a miembros de la organización, se estima que gran parte llegó o aún está en poder del contador Carlos Altamirano, quien ya había comenzado a invertirlo. Vamos obteniendo distintos antecedentes y nos damos cuenta también de un incremento patrimonial importante que no es justificado. 2019 y 2020 no tenía gran movimiento de inversión en su información tributaria declarada del Servicio de Impuesto Interno. ¿Y qué pasó el año siguiente? Y en el 2021, él comienza a realizar inversiones en fondos mutuos, compra de moneda extranjera, compra de vehículos y compra de casas, en este caso de inmuebles. Tenía un buen estilo de vida, ¿cierto? Tenía una casa súper grande que según la información que él declaró, le costó 73 millones de pesos, que la volvió a vender a su esposa, pero no era una casa que costaba 73 millones de pesos. Tenía una construcción muy grande, tecnología, dentro del terreno habían 2 casas. Esa empresa no se dedica a mantener acciones. Esa empresa no tiene como giro repartir utilidades. Nunca repartieron utilidades. Y la empresa que supuestamente hacía esta repartición tenía pérdidas desde el año 2014 hasta la fecha. Es decir, era imposible que repartiera utilidades. Ante tal grosera equivocación es que el Servicio de Impuesto Interno empieza a citar a estas personas para que explicaran. Y ante esas citaciones reiteradas, pero además ante el despido de Carlos Altamirano, por no actuar correctamente según el mandato que le habían dado los representantes de la empresa. Y es que todos los bienes que están a su nombre los empieza a sacar desde su patrimonio. Y ya hoy día, en el último levantamiento patrimonial que hicimos respecto de él, es que logramos establecer que él no tiene casa a su nombre, no tiene vehículo a su nombre, no tiene bienes a su nombre, pero todos esos bienes los pone entonces a nombre de su cónyuge. Y vemos a Carlos Altamirano y su esposa salir de la casa detenidos. Operativo donde de igual forma se detuvo a su primo Luciano, quien ya se habría gastado el dinero que obtuvo por medio de las estafas. También quedaron a disposición del tribunal los captadores y el abogado Samuel Toros Píndola, de 86 años. Es una persona que no se vale por sí mismo y sí tiene antecedentes anteriores por realizar movimientos fraudulentos. El papeleo que facilitaba el abogado hacía referencia a 2 cosas. Una era la participación de las personas naturales a la sociedad, que esto era totalmente falso, y los poderes que tenía Carlos Altamirano sobre las sociedades que él utilizaba para realizar esta maniobra. Documentos notariales, según establecido la PDI, eran falsos, pues ocupaba un timbre de un notario fallecido de Temuco. Todos fueron formalizados por asociación criminal, delitos tributarios en carácter reiterado y lavado de activos. 9 imputados, de los cuales solo el abogado y una captadora volvieron a sus domicilios. Así que por razones humanitarias él quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo. Y otra persona que tiene un hijo que es lactante y que era la única cuidadora de ese hijo, también quedó con las mismas medidas cautelares. Pero todos los demás, por la reiteración de los hechos, por la gravedad, por el perjuicio causado al fisco de Chile, es que quedaron finalmente en prisión preventiva. La Fiscalía y la Policía siguen trabajando en el levantamiento de todas las empresas en el que el contador, su primo y otros miembros de la agrupación pudieron haber participado. Mientras, y aquí otra mala noticia para quienes facilitaron sus cuentas. El Ministerio Público no descarta formalizarlos por las devoluciones improcedentes, ya que algunos incluso lo hicieron de forma reiterada. El delito podría ser obtención fraudulenta de devoluciones de impuestos, que tiene una pena desde los 3 años y 1 día. O sea, podrían enfrentar una podrían pena de enfrentar presidio. alguna pena de presidio, y eso quiere decir que podrían enfrentar incluso la prisión preventiva en algunos de los casos. Lo que no es de extrañar que por la gran estafa veamos a más de un centenar de personas también enfrentando a la justicia.